La función de la esposa es ser la ayuda idónea. Y aquí viene lo tremendo. La función de ayuda idónea se levanta sobre la base del origen que comparte con su esposo. El mismo destino, el mismo equipamiento y la misma esperanza. Evidentemente, aunque tiene el mismo equipamiento, la mujer tiene otras habilidades, ¿va? Los hombres no siempre, toda la vida nos han dicho: tú solamente puedes hacer una cosa a la vez, y las mujeres pueden hacer muchas a la vez. Y yo digo, pues sí, es cierto, ¿verdad? Yo hago una cosa y me enfoco en una, la hago muy bien, pero me enfoco en una, ¿verdad? Y la mujer no está con el niño cargando, está guisando y el trapeador acá, y hey, apágale a la lavadora, hey, bájale a la tele, y Dios mío, en todo está, ¿verdad? Y por lo mismo, como en todo está, tienen conflictos. Porque a veces las virtudes se vuelven problemas, ¿va? La función entonces de ayuda idónea se levanta sobre la base del origen que comparte con su esposo. El mismo destino, el mismo equipamiento y la misma esperanza. Y aquí viene lo importante. La esposa que comparte todo con su esposo posee la responsabilidad de aplicar su función de ayuda idónea para que el esposo cumpla con su función de ser cabeza. Por eso dice la escritura, ¿verdad?, que la mujer sabia y la necia, porque la mujer tiene la responsabilidad, porque con eso fue creada, toda esa capacidad que recibió, tiene una connotación de ayudador, de ayuda idónea. Pero esa ayuda idónea no es para el mundo, no es para los de afuera. Esa ayuda idónea es para su esposo, para complementar la relación que Dios estableció desde el inicio. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Si la mujer no cumple con esta actividad, está fuera del orden de Dios. Porque puede ser que tu varón no sea cabeza, y sí, vamos a tirarle a los hombres, somos responsables, sí. Los hombres sí, no sabemos dirigirnos, sabemos ser cabeza, sí. Pero también tu mujer, no has puesto a disposición todo lo que Dios te ha dado para ayudar a que tu varón se haga la cabeza. Y es tu responsabilidad también, según la escritura lo dice. De esta manera se cumple lo que la palabra dice. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y entonces te preguntarás, ¿por qué se lo dice a la mujer? Y a lo mejor muchos pensaban, ay, porque las mujeres son más conflictivas. No tiene nada que ver con eso. Y ni siquiera es cierto eso. Todos traemos el conflicto igual. Tiene que ver con cómo fue hecha. Tiene que ver con la tarea que Dios le ha dado a la mujer como ayuda idónea. Dios la puso para que ayudara al varón a ser cabeza. ¿Recuerdas el Génesis? Después de que Dios había hecho a todos los animales por pares, y ha dicho, mas para Adán no se halló ayuda idónea, no se halló pareja. Entonces Dios hizo dormir, caer en sueño profundo a Adán, y lo tomó, lo abrió, sacó de su costilla y creó a Eva. Entonces volvemos al punto. La mujer fue creada no para servir al hombre, sino para servir adecuada y perfectamente con él. Ojo, no estoy diciendo no le sirvas la comida a tu esposo, ¿ah? No vais, no, ahora todos juntos, no. Porque ahí vienen otras cosas más profundas, ¿ah? En respuesta al amor de la cabeza hacia su mujer tiene la responsabilidad y el amor de responder de esa manera en el servicio. Ambos fueron puestos para servir. Dijimos que el ser cabeza significaba ser ¿qué?
Y concluimos con el ser ayuda idónea significaba que la mujer tenía que poner su servicio para el hombre. Entonces, por donde le busques, por la mujer o por el hombre, Dios desea que tú sirvas a tu esposa. Dios desea, mujer, que tú sirvas a tu esposo y que ambos caminen en el servicio juntos. Y eso fue lo que compartimos ayer. No puedo hacer ya tanto énfasis en ello, aunque lo quisiera hacer. Pero no solamente queda en papá, en mamá, en esposo y esposa, sino también dentro de la familia Dios estableció a los hijos. Y este es nuestro tema de esta mañana. Los hijos, vistos y entendidos desde la perspectiva bíblica, son una bendición muy grande de parte de Dios hacia los padres. Amén. Son una parte muy importante de la familia y por consecuencia siempre están conectados pasiva y activamente a la dinámica de la vida familiar. Los hijos ahí están, son parte de la familia y juegan un papel fundamental en la familia. Entonces, mi amada iglesia, usted y yo también tenemos que saber cuál es el papel, no nada más del esposo, no nada más de la esposa, sino también de los hijos. Y usted se los tiene que enseñar, por supuesto. Y aquí hay algo muy importante, mi amada iglesia, porque estamos en una cultura bien complicada, en un tiempo bien complicado, donde los padres, los hijos adultos viven con sus padres, donde los matrimonios viven con sus padres por la necesidad económica y nos vemos envueltos en una serie de desórdenes que es cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque estamos fuera del orden que Dios estableció desde el inicio. Dios manda que los hijos se mantengan sensibles a la orden. Efesios capítulo 5 versículo 21. No vamos a leer todo el pasaje, solo el 21 porque ese no lo habíamos leído. Y dice, Pablo inicia su sección de la familia aquí en esta carta con una poderosísima proposición temática que la sintetiza en cuanto al contenido. Y escribe en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Me acompañas, Efesios, por favor, capítulo 5? Versículo 21, ¿qué dice la palabra de Dios? Someteos unos a otros en el en el temor de Dios. Por el contexto nos damos cuenta que le está hablando a los hijos también. Y en el capítulo 6, versículo 1 de esa misma carta, después de haber desglosado toda la parte de papá y mamá, les viene diciendo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amor, y amonestación del Señor. También un pasaje paralelo, solo anótalo, Colosenses 3:20 les dice lo mismo. Y cuando habla de hijo, utiliza una frase, tecnón, y esto es importante anotarlo, porque se refiere a los hijos desde la edad de conciencia y hasta el día que se separan del hogar para formar su propio hogar. Entonces la palabra tecnón trae esta connotación. Desde que un niño nace, todavía no entra en tecnón, empieza hasta que empieza a tener razonamiento del bien y del mal, ahí es donde entra ya la frase tecnón, y termina cuando obviamente sus padres lo entregan en el altar a su hija, a su hijo, y obviamente les dan la bendición y ellos forman otra vida. Cuando la escritura dice hijos míos, se refiere a tecnón, a este lapso de vida del ser humano. ¿Me explico? Es decir, ya no se refiere a aquellos que han formado el vínculo
que tienen un matrimonio aparte. Ya ellos han formado su matrimonio y ellos son papá y mamá y ellos tienen a su vez a sus hijos. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Dale un aplauso a Cristo. Someterse es el mandamiento de Dios a mantenerse sensibles, sujetos y obedientes a las funciones que cada miembro de la familia de Dios, que Dios ha asignado. Pero no solo es sensibilidad y sujeción al liderazgo de los padres y a los derechos de los demás hermanos, sino que es también sujeción a las necesidades personales e individuales de los demás miembros de la familia. Entonces esto a los hijos les está diciendo algo muy importante que tenemos que enseñar y nunca se ha enseñado. La escritura también te enseña a ser hermano dentro de la familia. La escritura te enseña a estar en el vínculo de la familia, en el núcleo de la familia, no solo con papá y mamá en cuestión de honra, de obediencia, de sensibilidad, de sujeción, sino también como hermano. Aquellos que tienen a sus hermanos y viven en su casa con sus hermanos. Esto es precisamente el amor. Por lo que el mandamiento es que los hijos amen a sus padres y a sus demás hermanos en esencia. Dios está mandando en la palabra de Dios, que lo acabamos de leer, que los hijos sean obedientes a sus padres. El término padres en este pasaje es patera y se trata de una referencia a papá y a mamá. Y no solo el someterse al liderazgo total de los padres. No importa la edad, los hijos, mientras estén bajo el techo del hogar paterno, permanecen bajo la autoridad de sus padres. De otra manera no sería posible la armonía, la coordinación y el proceso de restauración de la familia, ya que por naturaleza cada agrupación, cada unidad, cada cuerpo debe de tener su propia cabeza que dirija y que coordine. Y esta parte es bien interesante que usted la analice y la medite. Imagínese una familia donde viven mamá y papá y donde dos de los hijos están casados y viven ahí. ¿Cuántas cabezas hay? Es una familia de 3 cabezas. O sea, eso es un horror, ¿verdad? Un fenómeno. Exactamente. ¿Por qué? Porque cada agrupación, cada familia solamente tiene una cabeza. Solo una, no son 2. Por eso es que cuando papá y mamá se quieren meter con los hijos casados, ¿verdad? Eso está mal, se ve mal, porque es solo una cabeza. Dios puso a la cabeza, es el varón, y a la mujer como ayuda idónea. Y ahí es donde ellos dos tienen que resolver delante de Dios la situación que ocurra dentro de la familia. Díganme amén, por favor. Pero nuestro contexto cultural, dentro de la casa, la misma casa, el mismo techo, hay 3, 4 cabezas. Pues por supuesto que va a haber problemas y conflictos, ¿va que sí? Pleitos. Pero tienes que saber, mi amado hermano, que la cabeza que Dios reconoce, en este caso, es del que es de la casa. Y en este caso, si tú estás en la casa de tus padres, ¿qué crees? La cabeza en ese momento, ¿quién crees que son? Tu papá o tu mamá, no tú. Ah, pero yo ya soy adulto. Pues sí, pero ahí estás. Ah, no, pero yo ya me casé. Pues sí, pero ahí estás. Córrele a su casa, como dice el hermano. ¿Me entiende? Entonces no se sienta mal, ¿va? Ni acusado, ni agolpado, ni golpeado. No. Sino trato de explicar el concepto que la escritura nos muestra y del por qué los conflictos. Porque nosotros nos salimos del orden de Dios y empieza nuestra vida a tropezar y a tropezar y a tropezar. Y en la familia vamos embarrando a los demás. Y los papás, ay no, mi hijito, mi hijita, no te vayas aquí.
aquí yo conmigo vas a estar bien. Le estás haciendo un daño. Eso es lo que estás haciendo, porque estás fuera del orden de Dios. No estás en el orden de Dios. Dígame, naucho, algo al menos, no sé. Vuelvo a repetirlo. Por naturaleza, cada agrupación, cada unidad, cada cuerpo debe tener su propia cabeza que dirija y que coordine. Y esta cabeza no es la que tú designes, es la que Dios designó. Es el hombre. Y los hombres que dijimos amén, ya sabes lo que significa ser cabeza, ¿verdad? Servir a nuestra familia. Ponga atención en lo siguiente. Realmente el problema se presenta cuando los hijos alcanzan la madurez y la edad apropiada para casarse, pero no se casan. Cuando alguien dijo, no, mi hijo, mi hija se va a casar a los 40 años de edad. Lo decimos jugando, ¿verdad? Los padres, igual yo le diría, ¿ya? No, ningún incircunciso va a venir a tocar a mi hija. No. Es el orden de Dios, es la naturaleza. Más bien enseñémosle a nuestros hijos a que escojan bien, ¿verdad? Alguien que busque a Dios, alguien que esté de Dios. Y entonces justamente aquí ocurre algo, un fenómeno. Realmente el problema se presenta cuando los hijos alcanzan la madurez y la edad apropiada para casarse, pero no se casan. Comienzan entonces a considerarse a sí mismos adultos y con derecho a tomar sus propias decisiones, es decir, a ser cabezas suyas. Con frecuencia contravienen los lineamientos de autoridad y orden establecido por los padres en el hogar. ¿Y qué es lo que ocurre? Conflictos, conflictos y conflictos y conflictos. ¿Verdad? De entrada, esta es una situación que los padres deben prevenir y evitar. Dios nos creó para caminar, para estar en el hogar y una vez creciendo, tener a nuestra pareja y volar. ¿Verdad? Así Dios nos creó. Y lo tenemos que aceptar y entender. Y esto es importante porque primero genera un ambiente de anarquía y de desorden que detienen y estorba el proceso de restauración. Si en la familia está este fenómeno y están los demás hijos que son menores de edad y está uno más grande o está la hermana que regresó, ¿verdad? O el hermano que regresó y vuelve a insertarse en el núcleo familiar, pero él ya tiene su idea, ya se casó, ya es maduro e independiente y entonces empieza a tener conflictos. Ese conflicto con los padres va a perjudicar al núcleo familiar con los pequeños. Va a traer desorden, va a traer confusión porque no es el orden de Dios. Amén. Y segundo, porque crea confusión en los miembros de la familia, en lo que tiene que ver con la función que cada uno tiene en la dinámica familiar. Al no haber orden, se da la confusión y la confusión da a luz al desorden. Y lo único que ocurre es una amenaza seria a la unidad de la familia. A fin de evitar todo esto, hay pasos concretos, mi amada iglesia, que usted y yo tenemos que aprender como padres para saber qué hacer si tenemos estos casos. Porque si surge aquí en la iglesia, bueno, hermano, pues sí es cierto, hay algo parecido de esto en mi familia. La Biblia nos puede dar luz en esto. Primero, debe de haber un cambio de actitud y estrategia
Cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, necesitan ser tratados de manera diferente. Las reglas en el hogar deben ser adecuadas a las nuevas necesidades de madurez y crecimiento de los hijos. Y esto es para los padres. El entendimiento tiene que ser diferente. La armonía en el hogar no se puede perder. Se tiene que entrar en un diálogo, padre e hijo, madre e hijo e hija, y sentarse y decir: mi hijo, tú ya tienes otras necesidades, tú eres adulto, pero tú sabes que aquí hay reglas en la casa, y tú sabes que la autoridad en la casa pues soy yo. Entonces vamos a poner reglas, establecer principios de acuerdo a tus necesidades y a las de la casa, para no caer ¿en qué? En desorden y conflicto. Pero curiosamente nadie hace eso. Nada más todos, ay, sí, ven. Y ay, como surja todo lo que surja, pues ya a ver qué hacemos, ¿verdad? Y acaban peleados, acaban enojados, acaban en contienda, en esto, en lo otro, y se vuelve algo muy feo. Y lo que usted tiene que hacer, mi amada iglesia, tanto mamá o papá, usted tiene que ver por la unidad de la familia. Usted tiene que salvaguardar a su familia. Es su primer ministerio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ayer le dábamos este peso y esta importancia a la familia. Si hay algo que está atentando contra tu familia, arréglalo, porque es el primer ministerio. Un hogar metido en el proceso de restauración, que es en el que estamos todos, Dios nos está restaurando, va a promover de manera natural y espontánea el matrimonio en un ambiente sano. Es decir, el hogar en proceso de restauración, los hijos al alcanzar la madurez van a querer casarse y fundar su propia familia. Este es el orden original del plan de Dios. Es responsabilidad de los padres formar a los hijos con esa actitud sana, no solo con palabras, pero de una manera muy especial, con actitud y con la conducta. Usted debe de enseñar a sus hijos. Debe tener pláticas con sus hijos para que cuando alcancen su edad madura, ellos se casen. Y yo sé que a los papás esto les duele en el alma, en el corazón, pero esto debe de ser así. El problema y lo peor es que tú no enseñas a tus hijos, y cuando les alcanza esta situación, ocurre lo que no debe de ocurrir, por la mala información que hay, porque no se les dio instrucción. Cuando dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él, entra todo esto. La instrucción no solo es quédate en el hogar, ve a la escuela, ok, ahí estás bien y ya. No, tiene que ver con todas las etapas de la vida, con todo lo que dice la palabra de Dios, para que haya una formación verdadera y para que el niño que creció, la niña que creció, pueda enfrentarse a la vida con Dios caminando de su lado. Pero no lo hacemos, amada iglesia. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Muchas de esas veces no lo hacemos por ignorancia, por falta de conocimiento. Pero por eso está la palabra de Dios tan importante. Establezca principios en su casa, se lo pido de corazón. Si tiene casos especiales donde por necesidad hay familia que está con usted, no importa, gracias a Dios, qué bueno. Es bueno también ayudar. Pero establezca lineamientos, establezca reglamentos para guardar el orden de la familia. Y reconozcan la cabeza que Dios puso en ese hogar. Hay que reconocerla. Aunque tú seas cabeza y estás en otro hogar, si por el momento estás ahí, mejor apúrale, échale ganitas, ¿ya? Y venga. Pero mientras tanto, reconoce a la cabeza de ese hogar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la excepción a la regla se da y los hijos alcanzan la madurez y no se casan,
Los padres deben sentarse con los hijos con la salud, crecimiento, fortalecimiento y restauración de la familia como meta y establecer un reglamento, ya lo dijimos, adecuado a la necesidad de la familia. El reglamento debe contemplar nuevas responsabilidades de los hijos hacia el hogar, tales como horarios de salida y entradas, contribución al sostenimiento del hogar. Cuando los hijos terminan sus estudios deben empezar a trabajar y contribuir con un porcentaje justo y acordado con los padres. Y las libertades y restricciones que los hijos necesitan en su diario vivir en la familia. Así tiene que ser. Eso es reconocer la autoridad en la que estás. Gracias a Dios yo no escribí estas porciones. Muchos de estos datos son sacados del libro de restauración, de fundamentos para restauración de la familia, de nuestro pastor hermano Miqueas Bustos. Yo no lo escribí. Entonces, qué hermoso. Tengo la libertad de decírselo. Sí, porque a lo mejor podría pensar, ay, el pastor me anda observando y se me hace que ya me quiere acuchillar. No. Yo lo amo con todo el corazón. Nada más que bueno, pues si la espada entra profundo. ¿Ya? Entonces, los hijos que están en estas condiciones tienen que establecer nuevas reglas. Ok, se entiende de los padres hacia los hijos que son personas maduras, pero ahora les toca a ellos también contribuir. Les toca a ellos respetar ciertos horarios también. No es evidente que a pequeñitos, ¿verdad?, los quieres en tu casa y más bien vas por ellos y regresas con ellos y todos, si son adolescentes, bueno, ya les permites, si son jóvenes un poquito más, pero si son ya de adultos, bueno, ok, tienes un poquito más de libertad, pero mientras estés bajo este techo, ¿cuántos hemos escuchado eso? Mientras estés en este techo. Esa sí se la sabe, ¿verdad? Dios bendiga a nuestros padres, ¿verdad? Amén, amén. Y está bien, no está mal, así debe ser. La palabra en Colosenses capítulo 3 versículo 10 agrega algo más. Acompáñeme a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3 versículo 10. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Si es Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Y aquí agrega la palabra en todo. Aun cuando el hijo considera que la postura de sus padres es contraria a la voluntad de Dios para su vida, tiene la obligación de tomar en cuenta y en serio la postura de sus padres y hacerla motivo de oración, reflexión y discusión respetuosa con ellos a fin de llegar a una misma conclusión. Y la palabra termina diciendo que la obediencia es la voluntad de Dios para los hijos y que cuando estos la practican trae sobre sus vidas la bendición del gozo del Señor. Entonces a los hijos nos queda obedecer. Cuando sales del vínculo familiar y tú eres cabeza en tu hogar, perfecto, ya estás en lo tuyo. Ahí te toca la responsabilidad de ser cabeza o de ser ayuda idónea. Pero si regresas a la familia de nuevo por cualquier circunstancia, vuelves a entrar en un principio de obediencia y de reconocer la autoridad. Claro, en un contexto diferente, como ya lo dijimos, de acuerdo a las necesidades de la familia. Pero también Dios demanda que los hijos honren a sus padres. Y con esto estoy terminando.
Porque la honra tiene que ver con la actitud, con la inclinación del corazón, con el respeto y el gozo con el que se realiza la acción. No solo es la obediencia en sí, sino tiene que ver con la actitud, con la inclinación del corazón, con el respeto y el gozo con el que se realiza la acción. Por eso nuestro pasaje dice que la obediencia debe ser en el Señor. Esto significa que el hijo cristiano no solo obedece a sus padres, si estos son también cristianos. Lo que esta frase significa es que los hijos deben obedecer con los recursos de Dios. Así como nosotros los varones tenemos que amar a nuestras esposas con los recursos de Dios, las mujeres tienen que amar a los varones con los recursos de Dios. Los hijos tienen que respetar, tienen que obedecer, tienen que caminar en el vínculo familiar con los recursos de Dios. En nuestros recursos no podemos hacer nada. Nada. Esto es con la nueva actitud que nace de la regeneración, con la cual tú ya has tenido, con el gozo que ahora se tiene del Espíritu, porque tenemos gozo del Espíritu, ¿verdad? Que sí. Con la marca de la nueva vida, que es integridad, con el poder del Espíritu Santo que nos está marcando como íntegros. Pon atención en esto. Con el poder del Espíritu Santo que ahora te equipa, o que equipa el creyente para obedecer y hacerlo de acuerdo al orden de Dios. Esto no es en función de reclamo, sino en función de entender que el Espíritu Santo nos ha equipado para tener buenas familias en el orden de Dios. El funcionamiento de la cabeza, qué tremendo. La función de la ayuda idónea, qué poderoso. Y luego la de los hijos. A Dios no se le escapa nada. Tal vez a ti te toca ser cabeza, a ti te toca ser ayuda idónea o hijo. Pero el que te toque, honra a Dios. Y honra la posición que Dios decidió para ti. Porque si no lo haces, no traes bendición a tu vida. Si tú obedeces a lo que Dios te está mandando, a la posición, al objetivo, porque luego nos la pasamos preguntando, iglesia, le decimos a Dios: Señor, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu propósito? Señor, yo quiero saber. Y andamos ahí peleando con todo el mundo, en la casa, en el hogar, en la oficina, en todos lados. Y Dios dice: ¿por dónde empiezo? El primer propósito es la familia. Siendo cabeza, siendo esposa o siendo hijos, el que quieras. Antes que trabajo, familia. Antes que ministerio, familia. Claro, no antes que Dios. Eso es diferente. Primero es Dios, luego es familia, luego es ministerio y lo demás. Porque si no tienes a Dios en primer lugar, entonces no funciona nada. Nada. Primero tu relación personal con Dios, para que todo esto en el orden de Dios, la capacitación del Espíritu Santo te lleve a asumir tu responsabilidad. Ahora, tal vez venimos a los pies de Dios todos golpeados, con nuestras familias disfuncionales, con la esperanza de que Dios restaure nuestras vidas. No importa en qué posición estés ahorita. Si estás en la posición de una familia que ahí va bien la cosa, qué bendición, solo afianzas y cambias lo que tengas que cambiar.
Pero si a ti te toca rehacer tu vida, reorganizar a tu familia, rehacer todo lo que tienes que rehacer, empieza por lo básico: la honra, la obediencia, el respeto. Y Dios poco a poco te bendecirá. Dios te dará tu familia, tu casa. Sí lo hará. Estoy completamente seguro, porque ese es el plan original que Dios tiene para ti, para todos. Y en base a eso, Dios va a impactar esta tierra con una iglesia fuerte, con familias fuertes y poderosas, con familias verdaderamente fundadas en la palabra de Dios, no solo emocionalistas. ¿Cuántos están dispuestos a hacer cambios en sus vidas? Pero te quiero decir algo, amada iglesia: no pidas un cambio hacia el frente. El cambio es, di conmigo, soy yo. Di conmigo, el problema soy yo. Tú estás dispuesto a cambiar. Y la persona que está en tu hogar también está dispuesta a cambiar. Y entonces ambos se unen en la poderosa sangre del Cordero de Dios. Y entonces ambos se empiezan a alinear y se empiezan a alinear y a caminar en el camino que Dios ha trazado. Y la bendición de Dios empieza a llegar. La bendición de Dios empieza a descender sobre tu vida, en la parte emocional, en la parte familiar, en la parte económica, en todas las áreas de tu vida, en tus relaciones personales. Dios empieza a sanar tu alma, tu corazón de tanta cosa que no es más que el reflejo del pecado, que se traduce como confusión también, o errar al blanco, no estar en el orden de Dios. Te invito a que te pongas de pie.